El maestro y especialista en educación, Juan Pedro Mir, ha propuesto reducir la cantidad de días que tiene el receso veraniego en inicial y primaria. Actualmente ese corte estival va desde mitad de diciembre a los primeros días de marzo. Para Mir, que como director del Colegio Nacional José Pedro Varela ya ha instrumentado esta modificación en 2021 y se propone lo mismo para 2022, esa cantidad de días de asueto es absolutamente excesivo. Es hora de que Uruguay ponga el tema en la agenda, agregó Mir, con lo cual nuestro Uruguay aumentaría en unos 15 días el año lectivo, superando así los 180 días de clase. ¿Qué efectos podría tener en los alumnos aumentar los días de clase y reducir las vacaciones de verano? ¿Qué impacto podría traer a las familias? ¿Hay contradicciones económicas a considerar? Estas y otras preguntas se las trasladamos hoy a Juan Pedro Mir, director del Colegio José Pedro Varela, integrante de EDUI 21, licenciado en Educación. Mir, ¿cómo le va? Buenos días. Hola, buenos días, un gusto. Quería aclarar que si bien trabajo en el Varela, es una iniciativa personal y la llevamos adelante, tanto sea en ese espacio que me desempeño como director de un colegio habilitado, pero también la llevamos adelante, por ejemplo, en el espacio que asesoramos de la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida, el Centro FOEB, que a partir del año que viene también van a comenzar el 15 de febrero. Bien. ¿No? Entonces, nosotros somos bastante convencidos, inclusive hay amplia evidencia empírica en cuanto a que el receso, no tanto la cantidad de días, que Uruguay se encuentra alineado en general con la media internacional, 180, 190 días, pero sí el receso veraniego, que implica más de 2 meses y medio prácticamente que los niños no reciben una enseñanza sistemática dentro de lo que es la propuesta escolar, termina perjudicando sobre todo a los sectores más excluidos, ¿no? Uruguay es un país que, no nos olvidemos que si bien a nivel de pruebas internacionales, comparado en la media de América Latina, se encuentra en los primeros lugares, pero también es uno de los países que tiene mayor dispersión, mayor diferencia entre los sectores entre los sectores sociales. O sea, creo que la fragmentación de la sociedad uruguaya no solamente es económica, territorial, social, sino que también los datos abundan, es ampliamente educativa. Mire, un poco es esto ponerlo en debate. Ahí va. Hola. La primera pregunta justamente era esa, ¿no? ¿Por qué era necesario, por lo menos plantear el asunto, ¿no? Hay varias aristas de donde podemos agarrar esto. Uno es la cantidad de días de clase, que tal vez, como usted lo mencionaba, no es el debate fundamental, pero sí, porque algunas cosas que estuve escuchando para preparar la entrevista es lo que usted considera esa desconexión que se genera entre el alumno y el sistema desde que termina o promedia diciembre hasta que retoman las clases luego en marzo. Además, fíjense cómo aparte de esta situación que tiene que ver con la desconexión de los aprendizajes regulares y sistemáticos, que es uno de los principales problemas a la hora de desarrollar una secuencia de aprendizajes en áreas tan importantes como es la comunicación oral, escrita, como es la comunicación matemática, como es el desarrollo de conceptos que estructuran las habilidades y las competencias de los niños. Entonces, fíjese que hay una cuestión que es de secuenciación de los aprendizajes. Entonces, por lo general, esta separación de 2 meses y medio, algunos países lo que han hecho es distribuir los días de clases de otra manera, ¿no? Por ejemplo, ampliar más más vacaciones, por ejemplo, en septiembre, o más vacaciones porque son procesos trimestrales donde, aparte, los niños toman un recreo cognitivo, otras actividades que también pueden estar articuladas con las propuestas escolares, pero que toman otras lógicas. Nosotros seguimos apegados al viejo modelo de un largo verano estival, de aquel viejo Uruguay que terminaba en diciembre y empezaba en marzo, de largas vacaciones, que hoy no es la realidad de las familias uruguayas, pero sobre todo hay un profundo tema de injusticia social, porque los sectores medios que cuidan a sus hijos y que llevan adelante actividades de cuidado mientras trabajan, tienen otras posibilidades de enviar a sus hijos a otras áreas, ¿no? Clubes deportivos, colonias de vacaciones, pero los sectores populares se encuentran absolutamente
huérfanos en esa protección más allá de algunas situaciones. Esto tiene realmente repercusiones en los cuidados y tiene repercusiones hasta en las posibilidades cognitivas de los niños, pero también en las posibilidades de la familia de llevar adelante su trabajo, sus empleos, su desarrollo, que no son los 2 meses o 2 meses y medio de vacaciones que tiene la escuela. Entonces, repensar, por un lado, la parte cognitiva. Y por otro lado, también el Uruguay debe poner en blanco sobre negro cómo articular un sistema de cuidado que permita a las familias, y sobre todo a las familias más desfavorecidas, mantenerse y vincularse y qué hacer y cómo cuidar a los niños en los espacios donde la escuela no está. ¿Solo la escuela se tiene que encargar de eso? De ninguna manera. Hay toda una red de la Dirección Nacional de Deporte, hay plazas de deporte, hay clubes de niños, clubes de jóvenes, hay clubes deportivos, pero pensar el tema de cómo articular un calendario donde las familias y por sobre todo el progresivo y beneficioso incorporación de las mujeres al mercado laboral y al mercado del estudio permita superar aquel viejo modelo donde, bueno, las grandes vacaciones eran cuidadas por mamá, por la abuela, y bueno, pero hoy por hoy tenemos que la articulación entre educación y cuidado es uno de los desafíos muy importantes para la infancia en el siglo XXI. ¿Cómo ha sido la experiencia en el colegio en el que usted está dirigiendo o también en el ámbito de la FOEB que mencionaba? ¿Cómo ha sido la experiencia el año anterior? Es muy buena, muy buena, muy buena. El colegio fue muy bueno, permitió tener una espalda que nos permitió incorporarnos cuando vino la restricción a la presencialidad. Uh-huh. Claro, nosotros ya teníamos 3 semanas de andamiaje, lo que facilitó muchísimo la no presencialidad y facilitó muchísimo la incorporación de los niños a la lógica, ya conocían a las maestras. Tenemos que pensar también que el año que viene no sabemos qué va a pasar con el COVID, pero esto va más allá del COVID, más allá. Yo creo que inclusive replantea el modelo de la escuela, ¿no? La escuela no solamente como un lugar de aprender lengua y matemáticas, sino la escuela como un lugar donde se encuentran distintos actores y distintos formatos escolares, donde aparecen prensa verbal, donde hay portales digitales. Yo creo que el desafío es fantástico y sobre todo reforzar la articulación entre educación y cuidado. Mir, no quiero reducir el reportaje a conceptos porque me parece que esto es muy amplio, parece que fuera un cambio menor y es todo lo contrario, pero sí para tomar una referencia. Estamos hablando de fechas. ¿Cuáles serían, a su juicio, como especialista en la materia y quien propone el debate, unas fechas que generaran todo eso que usted busca cambiando el calendario? ¿Arrancar en febrero, terminar más tarde en diciembre? Mira, la experiencia, por ejemplo, de países como Francia, los países nórdicos, que es otra climatología también, pero que son interesantes y pueden ser tomables, es que existe un corte estival interesante de un mes y medio, y después la cantidad de días, hay periodos de corte, que además esto las ciencias cognitivas los han desarrollado ampliamente, trabajo de 3 meses intensos, un periodo de descanso de 15 días, 3 meses intensos, descanso, que también genera posibilidades de descanso también para esa actividad tan demandante como es la actividad docente, ¿no? Uh-huh. Es una actividad de extrema exposición corporal, de extrema exposición física y cognitiva y afectiva por parte sobre todo de las colegas, de las maestras. Qué bueno aclarar, Mir, que además los maestros, por más que no estén en clase en lo que queda de diciembre, enero y febrero, no están de vacaciones, no es que no trabajen. No. Los maestros trabajamos, mirá, nosotros eso es algo que también no hemos sido capaces de contarle a la sociedad. Los maestros, la lógica de trabajo que tenemos es una lógica de trabajo por lo cual te pagan en el formato de 20 horas semanales, por lo general, ¿no? Pero el trabajo de un maestro es mucho más que esas 20 horas. O sea, hay todo un trabajo de preparación de clases que no es paga y que forma parte del trabajo oculto que hace un maestro, que hace una maestra los fines de semana. Hay toda una preparación de clases, todo. Los maestros son, yo creo que debemos ser de las profesiones que más participan en cursos, seminarios, cursos de actualización. En eso el magisterio uruguayo realmente es de primerísimo nivel. O sea, no es que vos tenés todo trabajo de corrección fuera de horario, tenés todo un trabajo que se calcula entre un 20 y un 30% de ese trabajo que es un trabajo no remunerado. Y eso también es parte de la discusión. ¿Cómo pensar formatos de trabajo que hagan atractivo el trabajo de la maestra, del maestro, que hagan una profesión que es una profesión fantástica, porque nos permite trabajar con niños, porque nos permite
un pensamiento amplio, porque el oficio de maestro es un oficio fantástico, pero que recibe una mala remuneración social y recibe condiciones de trabajo a veces muy duras, ¿no? Muy duras. Trabajar con 30 niños, con 30 estudiantes, se vuelve muy difícil, a veces en locales muy reducidos, en lugares muy reducidos, sin las condiciones necesarias, y esto es parte del debate, ¿no? Uh-huh. Mir, usted como especialista, como licenciado en educación, como director de un colegio, además de lo que está haciendo en FOEB, ¿cuánto puede aportar esos 15 días más, con la experiencia además de lo que pasó durante este año en el Varela? ¿Cuánto puede aportar esos 15 días más en el tiempo pedagógico, en el tiempo de calidad de aprendizaje de los chicos? Son 15 días que son 15 días menos de desaprendizaje. Uruguay tiene problemas en la interrupción de los aprendizajes, tiene problemas importantes en eso. Tenemos una enorme cantidad de inasistencias, que en eso también es un llamado de atención a las familias, ¿no? Uruguay está... y esto se da en todo el ciclo escolar, se da y en todos los sectores sociales, ¿no? Tenemos ausentismo importante en educación inicial, cada día es más común faltar a la escuela o al colegio por cualquier cosa. Entonces no hay sanciones ni a las familias, ni no hay sanciones por ejemplo, por faltar a las instituciones educativas, y eso es un problema, realmente, ¿no? Creo que no, se ha vuelto muy laxo la ida de los niños al colegio, de la escuela, o sea, y tenemos tasas de ausentismo escolar de las familias bastante importantes en todo el tejido social, ¿no? A veces llegan las vacaciones de septiembre y ya empezás a perder chiquilines varios días antes, porque a veces muchas familias plantean, bueno, son más baratos los pasajes unos días antes y venir unos días después. Entonces, la inasistencia de los niños a las instituciones educativas es un problema internacionalmente estudiado. ¿Y pueden cambiar 15 días? Yo creo que cambia sustancialmente la posibilidad de reincorporarse a una dinámica de trabajo que es parte del debate de qué modelo educativo queremos. A mí me preocupa mucho, estimados, cómo hay un discurso escolar que plantea, bueno, que lo que es una escuela de baja intensidad, ¿no? Una escuela sin calificaciones, una escuela donde lo importante donde prácticamente hay como una mirada como de cristal hacia los niños y hacia los jóvenes, una escuela que problematiza hasta la propia existencia de exámenes, sobre todo en secundaria. Eso está pasando en varias partes del mundo, y eso lo que termina es reproduciendo los circuitos de desigualdad. Necesitamos una escuela que se fortalezcan los procesos de enseñanza, que haga que los niños puedan estudiar en forma sistemática, que aprendan a estudiar, por supuesto, cosas que les interesen y que les gustan, pero que aprendan a estudiar también lo que no les gusta. Esto que hoy es políticamente muy incorrecto, ¿no? Muy incorrecto. Pero es la diferencia entre un sujeto en poder construirse e insertarse en un mundo adulto, no. El poder aprender a esperar, el poder aprender a aburrirse en una escuela donde un niño no solamente va a divertirse, ¿no? Sino que va a aprender, entre otras cosas, a esperar. Va a poder esperar a que terminen sus compañeros y que él tiene que tener determinados procesos, porque la vida adulta es así como tengo que esperar el ómnibus y no me puedo ofuscar o no puedo amargarme porque las cosas no son cuando yo quiero, ya y ahora. La escuela y la presencialidad, y sobre todo la no presencialidad, han demostrado la necesidad de trabajar con la infancia esos procesos. Secuencias de aprendizaje claros, secuencias de aprendizaje que no necesariamente pasan por la diversión. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. A nadie le puede parecer muy divertido aprender la diferencia entre un punto y coma y un punto. No sé si es divertido para un niño aprender esos elementos. Tampoco creo que sea necesario hacerle divertido al niño el estudio de una gramática o de un verbo, pero el niño lo tiene que aprender. ¿Por qué? Porque sin eso no va a poder escribir bien cuando tenga que escribir un texto medianamente complejo. Entonces, esos elementos de una escuela que sistematice, que ordene, de una escuela que se comprometa a enseñar saberes socialmente fundamentales para la elaboración de conceptos complejos, una segunda lengua. Es fundamental que nuestros niños aprendan sistemáticamente una segunda lengua.
Si no, van a quedar excluidos absolutamente del circuito de una globalización. Sí, y acá vuelve el debate que planteaba usted también al inicio, Mir, que tiene que ver con las posibilidades que dan aquellos que pagan por la educación y la educación pública. El tema de la segunda lengua es un hecho. Y lo que planteaba con respecto al tema de ese receso de verano, si bien existe el verano educativo y es una apuesta que se ha hecho durante muchos años en Uruguay, muy bueno, es cierto que es acotado a un tiempo determinado y una cantidad de chicos determinado, cuando las familias con mayores posibilidades, como usted dijo, pueden acceder a colonias de vacaciones. Entonces, como que allí no se altera tanto el ciclo como sí para las familias que menos pueden o que menos espalda económica tienen, ¿no? Y sobre todo el tema de los cuidados. Si algo ha demostrado la pandemia es que la escuela y los espacios de cuidados públicos son lugares fundamentales y son buenos lugares para los niños. El último informe sobre violencia infantil demostró que más del 90% de las situaciones de agresiones se dan en los hogares. Entonces, la sociedad, esto no significa, por favor, cargar sobre las maestras, que bastante cargan, el cuidado y hacerse responsables de la vida de los niños. Hay una responsabilidad familiar, pero el Uruguay se debe, así como está discutiendo la reforma de la educación de la seguridad social, así como está discutiendo temas tributarios, se debe cómo articular la educación, el cuidado, donde participamos las escuelas, donde participan los clubes de niños, donde participan toda la infraestructura social que Uruguay tiene, con el apoyo a las familias y su cantidad de horas de trabajo y de estudio que llevan adelante. Entonces, acá hay el calendario escolar como una forma de pensar un nuevo modelo escolar, o un modelo escolar más justo, un modelo escolar que también sea más intenso a la hora de proponer sistemas de enseñanza. Uruguay no puede mirarse autocomplacentemente que está haciendo bien o que ha hecho bien los procesos de aprendizaje, porque tenemos enormes diferencias, porque tenemos inclusive los sectores altos tienen niveles de excelencia académica muy marginales. Entonces, Uruguay se debe eso si se quiere pensar con una visión de convivencia en el siglo XXI y en los desafíos que vienen por delante. Mir, vinculado a lo que usted decía de las vacaciones, ¿no? Y esa organización familiar, también hay una cuestión económica, ¿no? Para el país, que es el turismo, en un país donde la gente no se va de vacaciones los primeros 15 días de enero, por decir un ejemplo, ¿no? Sino que hay gente que se va en enero, otros se va la segunda quincena de enero, otros en febrero y hasta en marzo. Entonces, ¿cómo se puede coordinar de alguna manera esas dos realidades, ¿no? La del mundo de la educación con la del mundo del turismo, que significa también divisas para el país y fuentes de empleo para miles de personas, ¿no? Sería bueno que estuviera arriba de la mesa, ¿no? Por supuesto, ¿no? Creo que, pero yo sobre turismo lo único que sé es que me puedo ir de mis vacaciones personales. La verdad que de turismo no sé nada, ¿no? Pero lo que sí me parece importante es que se pueda armonizar esos elementos. Entonces, cuando uno ve, por ejemplo, que del desarrollo del turismo interno en momentos donde no puedan venir a personas del exterior, que puedan hacer en época del año lo que se llaman el turismo no estacional, podría ser parte de esto con ampliación de vacaciones en momentos donde no vengan turistas del exterior, como pasado en julio, en septiembre, en Semana Santa, ¿no? Yo después lo otro me excede absolutamente. Creo que planificando en su tiempo, yo no me excede. Acá el énfasis o el aporte lo hago desde la educación. Lo otro me parece que le corresponde a otros poder ver y capaz que buscar soluciones. Ahí me excede. También es cierto, y volviendo a la pregunta que le hacía anteriormente, que para muchas familias de la educación pública, por supuesto no para todas, acá no se busca generalizar, cuando se habla de enero y febrero no se está hablando precisamente de vacaciones, ¿no? Claro, exactamente. Nosotros pensamos que el Uruguay todo toma vacaciones y se va todo al este. Claro. Y no es así. ¿No? Vimos una sociedad partida donde el porcentaje de personas que pueden disfrutar de un mes de vacaciones ni hablar, pero que pueden disfrutar son porcentajes reducidos en comparación con los 3.500.000 que son en Uruguay.
Entonces, me parece que el eje está en el cuidado y poner a discutir el calendario escolar. Animarnos a discutir el calendario escolar, que implica organizar el sistema. Nosotros lo damos de hecho, pero el calendario uruguayo tiene más de 120 años. Entonces, no ha cambiado nada en 120 años para decir la organización del modelo escolar y de un calendario que permita, sobre todo, atender las necesidades de los más excluidos, y tanto sean niños como familias. Cuando tenemos los recursos humanos, cuando tenemos los recursos de los maestros, las maestras, cuando tenemos los edificios escolares, yo creo que en esa mirada es una mirada pequeñísimo aporte que veo que ha generado debate porque toca temas que son interesantes, bueno, pero sin pretensión de absolutismo ni nada. Creo que ojalá uno pueda aportar al debate y ver de que nuestros niños merecen, y esto es la academia es bastante clara, merecen que cuando, sobre todo los sectores más excluidos, que cuando empiece marzo, no tengan que empezar 2 meses para retomar las secuencias de aprendizaje que se abandonaron en mitad de diciembre, ¿no? Que eso es fundamental. No es lo mismo el ocio para niños en situaciones de exclusión social, en situaciones para un niño que puede generar, yo qué sé, voy a poner el otro extremo, un viaje a otro país donde puede recorrer, tener otras experiencias, donde no es lo mismo. Entonces, queremos una escuela pública, republicana, vareliana, una escuela que le dé posibilidades a todos. Pongamos esto arriba de la mesa. Y si hay que gastar más, hay que gastar, sobre todo en los más necesitados, ¿no? Y que sea una propuesta pública, laica, gratuita, estatal. Yo creo que ese es el punto central. Porque si no, después se salva el que puede, se salva el que cae en el bolillero y que puede. Ese es un poco el tema. Mir, para ir cerrando el reportaje, decíamos recién que, por supuesto, los docentes están trabajando durante el tiempo en que no hay clases efectivas en el aula, pero esta propuesta eventualmente sumaría 15 días más de trabajo en el aula para los docentes. Como usted decía, ha generado mucha repercusión este planteo que ha realizado usted desde la semana pasada. ¿Ha tenido alguna devolución de parte de docentes de cómo caería esto en ellos, en los educadores? Sí, he conversado con muchos colegas de muchos, visualizando. Los maestros uruguayos somos conscientes de las dificultades logísticas, somos conscientes de las dificultades de organización. Creo que ha habido una amplia una repercusión muy interesante. Bueno, alguna gente, por supuesto, poniéndose, otros colegas diciendo que sería una oportunidad para repensar el calendario escolar y los formatos de trabajo. Entre otras cosas, partir de la base, parte de lo que yo les planteaba hoy, que un maestro no trabaja 20 horas semanales. Empecemos por reconocer que un maestro trabaja mucho más que 20 horas semanales. Entonces, la sociedad también tendría que empezar a reconocer y hasta a pagar esas horas que el maestro trabaja fuera de su aula. Y eso creo que es parte del debate. Pero hoy esa imagen social que el maestro tiene 3 meses de vacaciones, eso ya es mentira. Ya el maestro trabaja mucho más. Trabaja el fin de semana, prepara concursos, hace tareas, hace todos trabajos que en las otras profesiones están incluidas dentro de su salario y en el maestro desgraciadamente no. Mira, ahora sí, en el cierre, hemos centrado el reportaje e incluso el comentario inicial de todo esto dentro de inicial y primaria. Los chicos hasta 6 años en inicial, hasta 12 o dependiendo del caso, 13 o 14 en primaria. Este planteo se podría extrapolar también a secundaria, aun cuando hay que hacer la aclaración que en el caso de tercero, cuarto, quinto y sexto hay exámenes obligatorios y en la etapa anterior eventualmente hay exámenes en diciembre y más allá también. ¿Se podría colocar también esta posición allí? Sería muy interesante que poder discutirlo, por lo menos, habilitar la discusión, ¿no? De cuánto tiempo efectivo y de qué forma nuestros jóvenes, nuestros adolescentes pueden vincularse con los centros educativos, quizá no necesariamente de la misma manera que habiendo clases regulares, pero puedan encontrar en los centros educativos espacios de enseñanza y de desarrollo personal y emocional, por la importancia que tienen en toda etapa, pero también en la etapa adolescente. Capaz que el calendario es posible discutirlo, sí, sería con cabeza abierta, analizando las condiciones de trabajo de los profesores, pero siempre priorizando a los niños, ¿no? Siempre y a los jóvenes. Uruguay es un país que sigue siendo muy injusto con los jóvenes y con los niños, muy injusto.
y creo que eso es parte del debate. Juan Pero Pedro bueno, Mir, eso. director del Colegio Nacional José Pedro Varela, integrante de Edu21, licenciado en Educación. Muchas gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Bueno, un abrazo y gracias por las preguntas. Chau, chau.